José Roberto, Diana Laura, bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro módulo número 14, correspondiente a nuestra semana número 2. En esta semana nosotros estamos observando los temas de ciencia y universo y es importante entregar las actividades de esta semana, estas actividades integradoras y también cumplir con las actividades de semana 2. En esta semana estamos revisando lo que es la actividad integradora número 3, la ciencia en los fenómenos naturales, y nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14. Jóvenes, si tienen alguna duda, permítanme un segundo, por favor. Ahora bien, perdón, en esta sesión que tenemos por nuestra plataforma Zoom, jóvenes, ustedes pueden tomar directamente el audio para realizar sus preguntas. Ahora bien, o pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Se está generando una grabación, la cual se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Y ustedes aquí pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Recuerden que lo más importante es seguir las normas de comunicación virtual. Recordemos, jóvenes, qué es lo que estamos nosotros aprendiendo en esta semana de nuestro módulo número 14. En esta semana nosotros estamos conociendo acerca de la energía que ocurre en los fenómenos naturales y que también es característica en las reacciones químicas. No solo eso, nosotros estamos observando las diferentes manifestaciones de la energía y los tipos de energía, y es muy importante porque es parte del propósito formativo de nuestro módulo número 14. Nosotros aquí vamos a reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y la energía. ¿Por qué es importante el aprender acerca de esas manifestaciones de la energía, al igual que sus características? Porque la siguiente semana, en nuestra semana número 3, nosotros vamos a observar cómo es que se puede aprovechar la energía, pero en los sistemas biológicos, es decir, en organismos vivos. ¿Cómo es que ustedes y yo podemos obtener energía a través de los nutrientes? Y sobre todo, ¿por qué es importante? Así es que paso a paso nosotros estamos aprendiendo las características de la materia, esa interrelación que tiene con la energía, para que más adelante nosotros aprendamos acerca de los diferentes procesos biológicos que sustentan la vida. Por ello es muy importante. Ahora bien, jóvenes, José Roberto, Diana, ¿tienen alguna duda en particular sobre los temas de esta semana, sobre las actividades que nosotros tenemos, o bien sobre lo más importante, que son nuestras actividades integradoras? Muchas gracias, Diana. Bueno, vamos a revisar entonces lo particularmente. eh, Gracias, José. Acerca de nuestra actividad integradora número 3, la ciencia y los fenómenos naturales. La semana pasada explicamos, creo que es suficiente la parte de la actividad número 3. Hoy voy a tratar de irme un poco más rápido para explicarles un poco más acerca de la actividad integradora 4. Tal vez en esta actividad nosotros la interpretación de la tabla periódica nos ha sido tal vez un poco difícil por la información que maneja, por las características que tiene, el aprenderse quizá o el creer que necesitamos aprendernos tantos símbolos químicos, pues ¿para qué nos aprendemos toda esa información si está en la tabla periódica? Recuerden, lo más importante es que si nosotros sabemos cómo manejarla, podemos obtener toda esa información, ¿no? No es importante y yo no dudo que alguno de ustedes tenga la capacidad suficiente para poder memorizar o
o almacenar toda la información que está en la tabla periódica, al menos yo no la tengo, pero lo importante es que sepamos utilizarla y con ello agilizar los procesos de búsqueda para obtener esa información. Vamos a iniciar con nuestra actividad integradora número 3. Y el propósito de esta actividad, que es la ciencia en los fenómenos naturales, es explicar los fenómenos naturales de la vida cotidiana, utilizando el método científico y nuestros conocimientos acerca de reacciones químicas. Para ello, jóvenes, nosotros necesitamos conocer el método científico, identificar los tipos y fuentes de energía, comprender las reacciones químicas y su clasificación, y realizar una búsqueda de información confiable en Internet. ¿Qué es lo que vamos a entregar, jóvenes? Simplemente nosotros vamos a entregar un documento en Word donde vamos a integrar nosotros la siguiente información. Nosotros tenemos que buscar al menos 3 artículos que hablen acerca de erupciones volcánicas. Conforme esos artículos, jóvenes, nosotros vamos a identificar lo siguiente: las principales características de las erupciones volcánicas, 5 causas de una erupción volcánica y 5 consecuencias de una erupción volcánica en nuestro medio ambiente. Además de eso, jóvenes, nosotros vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de reacciones químicas se producen durante una erupción volcánica? Y vamos a colocar 3 ecuaciones químicas sobre dichas reacciones y las vamos a clasificar de acuerdo a su carácter energético. Y la otra pregunta es: ¿cómo se pueden aprovechar la energía de los fenómenos naturales? También nosotros vamos a redactar una conclusión que sea dentro de 120 a 150 palabras. ¿Pueden ser más palabras? Por supuesto que sí. ¿Pueden ser menos palabras? Si son menos palabras dentro de esa conclusión, va a repercutir en su calificación. Una vez que nosotros tenemos nuestros artículos, que extraigamos esta información que se nos está solicitando, es muy importante que nosotros estructuremos nuestro trabajo como se nos está solicitando. Y la estructura de este trabajo es en forma de un ensayo. Para ello, jóvenes, nosotros vamos a realizar una portada. Esa portada va a contener nuestros datos de identificación, como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha en cuando estamos nosotros entregando esa actividad. Va a contener una introducción. Esta introducción va a ser breve, dentro de unos 8 o 10 renglones, al menos 8 renglones, jóvenes. Y en esta introducción va a contener una descripción de lo que va a constar nuestro trabajo. Proseguimos, jóvenes, nosotros con el desarrollo, y aquí nosotros vamos a incluir las características de una erupción volcánica, las 5 causas y las 5 consecuencias de una erupción volcánica. Nosotros también vamos a incluir las 2 preguntas con respuesta justificada que se nos está solicitando en el punto número 3. Y finalmente, en este trabajo vamos a incluir nuestra conclusión. Recuerden, tiene que ser dentro de 120 a 150 palabras, y por favor no olviden sus referencias. Por favor, jóvenes, eviten incurrir en conductas de plagio, debido a que si se identifica plagio, va a ser penalizado sus actividades. Por ello es importante que coloquen las referencias de donde ustedes están obteniendo esa información. Cuando terminemos nosotros nuestra actividad, la vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre, la clave de esta actividad, que es M14, S2, AI3. Para buscar esos artículos en Internet, jóvenes, nosotros podemos hacerlo en portales de universidades, en revistas científicas. Muy importante, jóvenes, en los portales de las dependencias gubernamentales que se dedican a monitorear tanto actividades volcánicas como actividades sísmicas y geológicas en nuestro país. Existen dependencias federales, municipales y estatales que cuentan con información que es muy valiosa. También, jóvenes, les comentaba, podemos utilizar algunos artículos periodísticos, pero que sean de noticieros o bien de diarios de circulación nacional o internacional, debido a que manejan información muy actual y también información
que puede ser muy importante para nosotros. Es importante que nosotros evitemos copiar y pegar, jóvenes, hagamos uso de la paráfrasis, utilicemos, jóvenes, bueno, referenciemos todas las fuentes que nosotros utilicemos. Una vez que nosotros encontremos esos tres artículos, pues vamos a identificar la información que se nos está solicitando. ¿Cuáles son esas principales características de las erupciones volcánicas? 5 causas, jóvenes, de una erupción volcánica y 5 consecuencias. ¿Pueden ser más? Por supuesto que sí. Pueden ser menos. Si existen menos, jóvenes, va a ser penalizado respecto de su calificación. Recuerden, se nos están pidiendo 5. Son 5 causas y 5 consecuencias de las erupciones volcánicas. Para ello, jóvenes, nosotros debemos de tener presente el papel que juega la energía en las reacciones químicas para poder cerrar y continuar con este conocimiento acerca de nuestras reacciones químicas. Recuerden, nosotros ya aprendimos acerca de las reacciones químicas, que simplemente es el paso de reactivos a productos. Esos productos van a tener características diferentes de los reactivos de los cuales están partiendo. Pero para que se llegue a ocurrir esa transformación, jóvenes, este tipo de transformación química, es importante que las sustancias y esos átomos rompan los enlaces que tienen con otras sustancias y formen enlaces nuevos. En este proceso, jóvenes, las especies químicas o esos reactivos pueden necesitar energía o pueden liberar energía. Es energía de enlace, que los enlaces, jóvenes, forman sustancias nuevas al cambiar esos enlaces. Así es que la energía que se utiliza para romper el enlace que está entre dos átomos, ya sea de una misma sustancia o de diversas sustancias o de diversos átomos, se denomina energía de enlace. Para que nosotros podamos determinar qué tipo o clasificar esas reacciones químicas, nosotros utilizamos lo que es la energía de una reacción o entalpía de una reacción y nosotros la medimos. Podemos calcularla con una ecuación aritmética que es ese delta H. El delta H de reacción o energía de reacción o entalpía de reacción va a ser igual a la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Más allá del valor numérico que nosotros podamos obtener con aplicar esta simple ecuación aritmética, el valor del signo de ese valor numérico, ya que ese signo nos va a estar indicando si esa reacción es exotérmica cuando el signo es negativo. ¿Por qué? O nos quiere decir, el signo, jóvenes, no nos indica que le debemos energía a esa reacción, o simplemente que se está liberando hacia el medio esa energía. Si nosotros obtenemos un valor numérico con un signo positivo, nos está indicando que para que se lleve a cabo esa reacción necesita que nosotros la dotemos de energía o bien de calor para que pueda llevarse a cabo. La mayor parte de los procesos químicos y de las sustancias químicas ya se ha calculado esta energía. Así es que nosotros, si es que quisiéramos aplicar esta reacción, esta ecuación, tendríamos que buscar esos valores numéricos para poder nosotros aplicar ello y conocer las condiciones de esa reacción, si es exotérmica o si es endotérmica. Algo muy importante, cuando ocurre esta ruptura de las moléculas, esta ruptura al romper los enlaces, principalmente los enlaces covalentes, esas rupturas pueden ser de dos tipos. Una ruptura heterolítica es cuando una de las especies químicas se queda con un par de electrones que está formando ese enlace. Y en ese momento se forman dos especies químicas, un anión y la otra es un catión. El catión de carga negativa con ese par de electrones y aquella molécula o átomo que los pierde se convierte en un catión con carga positiva. Cuando esa ruptura, ambas especies químicas que están conformando ese enlace se quedan con su electrón,
se convierten en radicales libres. Y el problema de los radicales libres es que son altamente reactivos. Les comentaba la clase pasada, tal vez ustedes hayan escuchado que si nosotros recalentamos mucho los alimentos o llegamos a carbonizarlos o a requemar el aceite, se forman estas especies químicas que son radicales libres y que algunas o tal vez varias son responsables de provocar cáncer. Sí, pero con un consumo prolongado y a partir del tiempo. También les comentaba, y algo que vamos a aprender la siguiente semana, que a partir de también otros alimentos que nosotros consumimos, podemos neutralizar esas sustancias. Lo importante es que efectivamente las evitemos en gran cantidad, porque a veces es inevitable el que nosotros tengamos contacto con ellas. Pero la semana que entra nosotros vamos a aprender acerca de esos procesos de nutrición y que son muy importantes. Jóvenes, las erupciones volcánicas, así como otros fenómenos que ocurren en nuestro planeta, son fenómenos completamente normales, de hecho son fenómenos naturales y por ello se les conoce de esta forma. Y cuando estos tipos de fenómenos naturales afectan a las poblaciones humanas, bueno, se conocen como desastres naturales, pero no debemos de confundir estos tipos de conceptos. Existen otros fenómenos naturales que también se pueden convertir en desastres naturales, pero por sí solos no son un desastre natural, son fenómenos que ocurren en la naturaleza de forma cíclica, algunos generalmente como pueden ser los incendios forestales, los ciclones, los tornados, las ventiscas, las mareas altas, por ejemplo, que tienen un proceso lunar. Y nuestro planeta sigue con una actividad geológica muy importante. Nuestro planeta sigue una evolución natural. Y consecuencia de ello, ocasiona el movimiento de las placas tectónicas y también con ello provoca la erupción de volcanes. Ustedes también van a investigar que existen también otras causas que originan los volcanes, así como su clasificación. Es muy interesante este tipo de fenómeno natural. Y también, a partir de esto, también ocurren reacciones químicas que son muy importantes y características en las erupciones volcánicas. A partir de ello, jóvenes, existen muchas sustancias que se pueden formar, como sales, como el cloruro de sodio o nitratos, silicatos, ácidos, bases, liberación de gases como el dióxido de carbono, que son muy importantes también para los ciclos de biogeoquímicos. Por ejemplo, jóvenes, tal vez a quienes vivan cerca de lo que es el Popocatépetl, este año tuvo una actividad volcánica bastante importante y sí, de preocupación para nuestras autoridades y sobre todo para las poblaciones aledañas, pero no siempre son desastres naturales los que provocan. Por ejemplo, el Popocatépetl al menos se lleva registrado que durante 500 años ha estado teniendo fumarolas y arrojando ceniza al medio ambiente. ¿Esa ceniza será contaminación o tendrá un aprovechamiento? Porque para los pobladores cercanos es muy benéfico el que caiga ceniza en las zonas de cultivo, porque enriquece y fertiliza mucho los campos. Diana Laura, sí, estas ecuaciones fueron las que yo investigué. Este tipo de ecuaciones son de reacciones normales que ocurren. Existen muchísimas más. Yo les digo, yo me llevé la tarea yo de investigar las propias y las encontré rápidamente. Son características, sí las puedo utilizar, pero de verdad hago un esfuerzo por encontrar las propias. Puedo encontrar unas muy diversas, ¿ok? Y bueno, les comentaba, entonces, depende de la afectación que tengan estos tipos de fenómenos naturales. Bueno, son necesarios y
cuando la magnitud es muy sobresaliente y llegan a impactar las poblaciones, bueno, este tipo de fenómenos se convierte en desastres naturales. Ahora bien, jóvenes, nosotros la semana pasada platicamos acerca de los diferentes tipos de energía. Yo les describí algunos. ¿Existen más tipos? Por supuesto que existen más tipos. Tal vez para nosotros pasaban un poco desapercibidos estos tipos de energía. Sí, sí, claro que sí, Diana. Si usted, de hecho, si usted investiga sus propias reacciones, usted va a encontrar las mismas que yo encontré, y no solo eso, puede encontrar muchas más que se pueden utilizar, claro que sí. Continuando con la energía, jóvenes. La energía tiene diferentes tipos de manifestación. Tal vez nosotros no lo teníamos muy presentes. Hay cosas que cuando se vuelven muy cotidianas, pasan tal vez desapercibidas y pasan desapercibidas hasta que ya no las tenemos. Pero, por ejemplo, el escuchar música, el escuchar una grabación, imaginen el llamar a un ser querido y escuchar su voz por medio de diversos instrumentos, ya sea por una grabación, por teléfono celular. Eh, es importante, ¿por qué? Porque es energía. Y no solamente eso, tal vez es más importante el mensaje que nos esté transmitiendo. Pero nos hemos puesto a pensar realmente cómo ocurre todo este fenómeno tecnológico. ¿Cómo es posible que me pueda comunicar con mis seres queridos, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con mis hijos, con mis hermanos a través de un dispositivo móvil? ¿Cuántos tipos de energía se necesitan, por ejemplo, para que yo haga una llamada por celular? Primero, para que funcione mi celular, además de tener una compañía de prepago o de plan, necesito energía química, energía almacenada en la batería de mi dispositivo. Esta energía química se convierte en energía eléctrica que le da vida a ese equipo. A partir de él, si es un teléfono inteligente, jóvenes, esa energía química que se convierte en energía eléctrica se convierte en energía luminosa, que lo vemos a través de la pantalla de mi celular o de mi tablet. Se convierte en energía sonora cuando yo escucho música o hago una llamada. Puedo hacer una llamada, jóvenes, puedo conectarme a Internet por medio de la conversión o la captación de otro tipo de energía, que son ondas electromagnéticas, ya sean ondas de radio, ya sean estas digitales o análogas, que me permiten la comunicación y la transferencia de datos por medio de ondas de energía. Tantos tipos de energía que se necesitan en un dispositivo como un celular, y tal vez para nosotros se haya pasado desapercibido. Es completamente útil, sí, pero nosotros en un dispositivo tan común hoy en día, tal vez pasan desapercibidas todas esos tipos de energía y esas interconversiones que son necesarias para facilitarnos mucho las cosas. Al igual en casa, esos dispositivos, esos electrodomésticos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica, en energía calorífica, en energía luminosa, y en este invierno, jóvenes, tal vez para muchos es indispensable la energía térmica. Tal vez nosotros tenemos muchos calefactores, calentones, eléctricos. Tal vez alguno de ustedes tenga de esos muy novedosos y bonitos, como son los de tecnología infrarroja. Algo que de verdad a veces extraño, jóvenes, esas estufas, esas cocinas tradicionales en México donde se tiene un fogón. Tener un fogón es el olor, jóvenes, a café con canela y esos frijolitos, ya me está dando hambre. Bueno, esa energía del carbón, jóvenes, que calienta el aire, y además el infrarrojo del carbón, pues siempre están calientitas, y en invierno, jóvenes, ni siquiera se siente el frío. Claro que si no tenemos una correcta ventilación para ese tipo de fogones, jóvenes, puede perjudicarnos, sobre todo por la acumulación de hollín. Pero qué bonito es tener
un fogón en casa, jóvenes, y sobre todo cocinar en fin, vemos que entonces el ser humano ha aprovechado, no solamente hoy en día, jóvenes, siempre ha tratado de utilizar la energía. Cuando no teníamos motores de combustión eléctrica o de combustión eléctrica, de combustión interna o motores eléctricos, jóvenes, el ser humano utilizaba la energía de las bestias como los animales y los caballos. Hoy en día, tal vez, jóvenes, la fuerza, la energía que está contenida en la fuerza del viento es característica, sobre todo hoy en las energías renovables, para poderla convertir en electricidad. Pero el viento siempre ha jugado un papel muy importante y la energía que está contenida en él. ¿Qué hubiera sido, jóvenes, si sin la energía del viento que impulsó a las carabelas para poder descubrir el continente americano? Y no, eso fue hace 500 años, un poco más, pero hace 1000 años ya se utilizaba esa fuerza del viento. También, jóvenes, utilizaban la fuerza del viento para los molinos de agua o los molinos de viento para poder triturar los cereales y con ello convertirlos en harinas. Así es que la humanidad siempre ha estado en busca de esta energía y en la actualidad de cómo hacerla más eficiente. Y no solo ello, que hemos descubierto más tipos de energía que son útiles en cuestiones domésticas como nuestro hogar, en cuestiones industriales, que es en nuestros trabajos, en cuestiones médicas como en los hospitales, en los rayos X, en los equipos de monitoreo, en los dispositivos que nos pueden dar seguimiento, en los aspectos tecnológicos como en los celulares, en la energía nuclear, en el diseño de nuevas baterías de alto almacenamiento como las de litio o de algunos otros tipos de iones, jóvenes. Y entonces la energía toma un papel muy importante en nuestras actividades diarias. Así es, José Roberto, el hombre ha sido tan creativo y ha podido utilizar la energía del viento para cruzar los mares, ya sea porque querían conquistar nuevas tierras o simplemente por hacer la guerra, por encontrar nuevas rutas comerciales, pero es una de las formas de obtención de la energía y sobre todo de la transformación. Hoy en día se vuelve muy importante y sobre todo esos procesos cada vez son más eficientes. Es por ello que la energía juega un papel muy importante y existen muchos tipos de energía. Y con ello nosotros descubrimos características de la energía. La energía se puede transformar, la energía se puede liberar, la energía se puede aprovechar, pero una también de las características de la energía es que una vez que se libera, ya no puede utilizarse nuevamente. Son características que tiene la energía que sigue una ley también muy importante, semejante a la ley de la conservación de la materia. Solo que esta nos dice que la energía no se crea ni se destruye, que tan solo se libera. Nosotros platicamos también acerca del método científico. El método científico es una serie de etapas ordenadas que nos permiten la formulación y generalización de leyes. Permítanme un segundo, por favor, jóvenes. Perdonen, chicos. Entonces, jóvenes, el método científico nos permite la generalización de una ley o de un proceso. Una vez que se comprueba. ¿Por qué? Porque nosotros al aplicar el método científico es posible que nosotros demos respuesta a ese fenómeno que nosotros observamos en nuestra vida cotidiana.
¿A qué le llamamos fenómeno? A un proceso, jóvenes, que tal vez se reproduce constantemente y nosotros tratamos de darle explicación. ¿Por qué surgen los rayos? ¿Por qué existe la lluvia, jóvenes? ¿Por qué existe el viento? Son fenómenos naturales. En casa, jóvenes, existen otros fenómenos como la conversión de energía eléctrica a energía luminosa. ¿Y cómo es que existe esto? Permítanme un segundo.
Hola, perdonen la interrupción. Entonces les comentaba, el método científico y esta serie de etapas nos permiten el poder describir el comportamiento de ese fenómeno. Siempre es posible el poderlo describir, no siempre es posible. Tal es el hecho de que, por ejemplo, cuando se observa algún fenómeno como una enfermedad, todavía no hemos encontrado como humanidad la cura para ciertas enfermedades, como algunos tipos de cáncer, pero por ello es que se sigue investigando, se sigue aplicando el método científico para poder encontrar una cura, darle explicación. Por ejemplo, algunos otros fenómenos como la evolución son hechos que se siguen investigando y encontrando nuevas evidencias. Todavía no existe una ley que nos permita esclarecer lo que ha pasado en millones de años con los seres vivos, pero es algo que se sigue estudiando y sobre todo que sigue la aplicación del método científico. En aquellos en los que ya se ha resuelto la observación de un fenómeno y se ha podido dar explicación, esto se convierte en una ley y esto se convierte en conocimiento científico. ¿Y por qué es importante el conocimiento científico? Porque ello nos lleva al desarrollo de un pensamiento científico. Así que es por ello la importancia de este método científico, porque con ello nosotros podemos obtener conocimiento científico. Y eso va a ser muy importante la siguiente semana. Ahora bien, jóvenes, recuerden que toda la información que nosotros tenemos que recopilar y obtener de esos 3 artículos, nosotros lo tenemos que estructurar en forma de un ensayo. Recuerden, tiene que tener una portada, una introducción de al menos 8 renglones, el desarrollo de nuestro trabajo, el cual va a constar con las características, las 5 causas y 5 consecuencias de una erupción volcánica, además de la respuesta a las 2 preguntas que se nos están planteando. Y finalmente una conclusión que tiene que ser al menos dentro de 120 a 150 palabras para que nosotros lo podamos integrar. Soledad, qué bueno que se integra con nosotros. ¿Existe alguna duda acerca de lo que es nuestra actividad integradora número 3? Bueno, pasemos a nuestra actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Es comprender la estructura de la tabla periódica y las implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Ahora bien, dentro de esta actividad lo más importante es que nosotros le expliquemos a Margarita acerca de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque ella es una compañera de nuestra generación, la cual no puede tener acceso a nuestros recursos de esta semana. Para ello, jóvenes, nos pide nuestra ayuda y nosotros vamos a elaborar una presentación con lo cual le vamos a exponer los siguientes puntos. ¿Cuáles son esos puntos y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una presentación en PowerPoint con audio. Si no tengo yo la aplicación de insertar audio en PowerPoint, puedo hacerlo sin ningún problema, lo puedo hacer en Canva. Lo más importante aquí en esta actividad es que tiene que ser explicada con nuestra propia voz. Eso es lo importante de esta actividad. O ya de últimas, jóvenes, puedo yo hacer un video recordando algo importante. Nos piden una presentación en PowerPoint. Pero yo sí puedo utilizar Canva o bien puedo generar un video. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si yo hago un video y está muy pesado y no me lo acepta la plataforma? ¿Qué es lo que pasa si mi presentación en PowerPoint no me lo puede aceptar la plataforma por el tamaño del archivo? Entonces, lo que yo hago es subirlo, jóvenes, a la nube y a mi asesor virtual le comparto un documento con la liga o el enlace de donde se encuentra este archivo. Recuerden, verifiquemos que el archivo es el correcto y que me den todos los permisos para que yo pueda revisarlo si es que optan
por esta solución a esa problemática que se nos puede presentar. Para ello, jóvenes, vamos a realizar una presentación en PowerPoint y en nuestra primera diapositiva nosotros vamos a integrar nuestros datos de identificación como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. En la diapositiva 2, con una imagen de la tabla periódica, vamos a indicar la división por familias. En la diapositiva número 3 vamos a indicar la división de acuerdo a los periodos. En la diapositiva número 4 vamos a identificar, jóvenes, una imagen de la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. Le vamos a explicar a Margarita qué es ese número atómico. En la diapositiva número 5, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, vamos a explicar el símbolo químico. En la diapositiva número 6, explicamos lo que es la masa atómica. Para nuestra pregunta número 7, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva número 8, jóvenes, si ustedes realizan su presentación en Canva y van a utilizar las imágenes o las formas que la plataforma les da, no es necesario referenciarlo, ¿ok? Pero si yo tomo imágenes externas, sí tengo que hacer la referencia de dónde las tomo. Para nuestra diapositiva 8 vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos, y en la diapositiva número 9 responderemos a la pregunta ¿para qué nos sirve comprender y conocer la estructura de la tabla periódica? Para ello, jóvenes, nosotros le vamos a explicar a Margarita que en la tabla periódica se encuentran los elementos que se han descubierto y están ordenados unos cerca de otros de acuerdo a sus propiedades físicas, de acuerdo a sus propiedades químicas, de acuerdo a sus propiedades eléctricas, de acuerdo a sus propiedades electrónicas. Cada uno o este ordenamiento que toma la tabla periódica no es a capricho, sino que tiene una función muy específica. Y nosotros vamos a iniciar explicándole acerca de esos grupos o familias. Tenemos la familia de los carbonoideos, de los halógenos, la familia del hierro, de los metales alcalinos, de los gases nobles, pero ¿qué son? Los grupos o las familias son esos elementos que se encuentran en esas columnas verticales. Son 18 y se enumeran del número 1 al número 18, partiendo desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho. Y cada uno de esos elementos que se encuentran en esas familias van a tener características, como el número de oxidación o la valencia, además de características físicas y químicas semejantes. Anterior al 2007, se conocían como familias A y como familias B. Hoy en día se sigue actualizando, pero la IUPAC nos indica. Vamos a hacer las cosas más sencillas y vamos a enumerar desde el número 1 hasta el número 18. Iniciando con los metales alcalinos a la izquierda y terminando con los gases nobles a la derecha. También, jóvenes, existe un ordenamiento por periodos, y los periodos, jóvenes, solo son 7 y son esas filas horizontales, iniciando por el periodo número 1 en la parte superior y el número 7, el periodo número 7 en la parte inferior. Y adivinen qué, si recordamos nosotros ese modelo atómico de Born, en el cual él describe a los electrones en diferentes niveles energéticos, cada uno de esos niveles energéticos corresponde a un periodo. Así es que entre más electrones tenga un elemento, va a estar en un periodo superior. De esta forma, también los elementos cumplen con este ordenamiento. El número atómico, jóvenes, nosotros recordemos que el núcleo atómico se encuentran tanto protones como electrones en su núcleo. Permítanme un segundo, por favor, chicos. Perdón, chicos, el día de hoy me están interrumpiendo un poco.
En el núcleo atómico se encuentran tanto los protones como los neutrones, pero el número atómico va a obedecer a la cantidad de protones que existe en el núcleo. También este número atómico nos sirve para ordenar a los elementos en la tabla periódica con un número consecutivo, ya que cada elemento tiene un número único de protones en su núcleo. Este número es muy importante también porque indirectamente nos dice la cantidad de electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo, porque existe la misma cantidad de protones que de electrones en un átomo. Así es que por ello es importante este número. Ahora bien, jóvenes, el símbolo químico consta de una sola letra y esta debe ser mayúscula, y a los elementos que en su mayoría constan de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda minúscula. Independientemente del idioma en el que se encuentra esta tabla periódica, los símbolos químicos no van a cambiar. La información que nosotros obtengamos va a estar en el idioma de referencia de esa tabla, pero no así el símbolo químico. Algunas veces el símbolo químico tal vez va a corresponder al nombre de ese elemento, pero en algunas ocasiones no. ¿Por qué? Porque también el idioma del origen del nombre del elemento está puede estar en uno de 6 idiomas diferentes como el alemán, el inglés, el francés, el latín o el ruso. Y es de aquí el origen de de los nombres de los elementos. Pero independientemente del origen del nombre de los elementos, su símbolo químico jamás va a cambiar, independientemente del idioma en el que se trate. Así es que son universales estos símbolos químicos. La masa atómica va a corresponder a la suma de las partículas que se encuentran en el núcleo atómico. A la suma de las masas de los protones y de los neutrones en el núcleo. Así es que nosotros obtenemos este número, que generalmente va a ser el doble del número atómico hasta el calcio, y a partir del escandio, jóvenes, va a ser un número mucho mayor al doble. ¿Por qué? Porque cuando los elementos empiezan a volver más pesados en su núcleo, empiezan a tener más neutrones para poder estabilizarlos. Así es que empieza a haber más cantidades de neutrones que de protones. Respecto de los compuestos orgánicos e inorgánicos, es importante el clasificarlos. Aquí, jóvenes, no caigamos en una confusión. Los compuestos orgánicos son independientes de los compuestos naturales o sintéticos. A lo que se refiere orgánico es, en cuanto a los compuestos químicos, son aquellos que tienen carbono dentro de su estructura, pero no únicamente carbono, sino que esté formando enlaces con hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo o nitrógeno. Eh, Características, jóvenes, características de los compuestos orgánicos, jóvenes, es que presentan isomería, la mayoría son combustibles, se disuelven en disolventes orgánicos, reaccionan de forma lenta y rara vez cuantitativa, y el enlace que los caracteriza es el enlace covalente. Tenemos muchísimos ejemplos de ellos: azúcares como la sacarosa, la glucosa, la fructosa, la manosa, la gulosa; proteínas como la hemoglobina, el ácido hialurónico, ácidos orgánicos como el ácido cítrico, el ácido málico, aminoácidos como el triptofano, la glicina, la leucina, la valina, la isoleucina. Tenemos, jóvenes, más de 130 millones de compuestos orgánicos. Características de los compuestos inorgánicos: se disuelven generalmente en agua, cuando se disuelven forman electrolitos, generalmente no se queman, y el enlace característico es el enlace iónico. Por ejemplo, el agua, gases como el dióxido de carbono, ácidos inorgánicos como el ácido clorhídrico, el ácido muriático, el ácido nítrico, bases como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio. Tenemos 30 millones de compuestos inorgánicos, de los cuales nosotros únicamente vamos a colocar 3 ejemplos.
Jóvenes, ¿queda alguna duda acerca de nuestras actividades número 3 y número 4? José, Soledad y Diana. Muchas gracias, Diana. Bueno, chicos, espero que envíen sus actividades lo antes posible. Recuerden, jóvenes, que si se esperan hasta el día domingo por la tarde, la plataforma puede saturarse. Así es que eviten ese tipo de problemáticas. Cualquier duda o observación, jóvenes, pueden escribirme por el mensajero. Fines de semana, generalmente lo checo al mediodía y en la tarde, por si existe alguna duda en la cual se pueda orientarlos. Así es que tengan una muy bonita tarde y nos vemos hasta nuestra próxima sesión. Hasta luego. Muchas gracias, José. Nos vemos el miércoles. Soledad y Diana, hasta luego.